¿Qué son los reflejos? Los reflejos son las respuestas involuntarias a estímulos, las cuales nos permiten evaluar la integridad del sistema nervioso. Se pueden clasificar de distintas maneras, entre ellas están los superficiales, profundos y patológicos. En este video vamos a hablar de los superficiales o mucocutáneos y los profundos o tendinomusculares. Los reflejos profundos o tendinomusculares son los reflejos que se originan en el estiramiento del hueso neuromuscular, siendo en este caso el hueso y el tendón los transmisores de tensión. También podemos observar la clasificación según la intensidad de la respuesta motora, siendo 0 no hay respuesta, 1 una respuesta ligera disminuida, 2 una respuesta normal, 3 una respuesta más intensa de lo normal y 4 un clonus. Las vías neurológicas que explican la respuesta de los reflejos profundos es el arco reflejo, el que consiste en 1. Una acción externa activa un estímulo que llega a un componente receptor. Estas fibras aferentes o sensoriales van a llevar el mensaje a una neurona sensitiva situada en los núcleos intermedios laterales de las astas laterales de la sustancia gris de la médula espinal o en núcleos autónomos a nivel del tronco encefálico, llevando el mensaje a un centro de integración o cognición. Este contacta con la neurona motora aferente y realiza una sinapsis, situada periféricamente en ganglios autónomos de uno u otros tipos, paravertebrales, prevertebrales, preorgánicos e intraorgánicos. De esta forma, entre el sistema nervioso autónomo y el órgano efector existe un ganglio, quedando la vía eferente constituida por dos tipos de fibras, una situada ante el ganglio, la preganglionar, y otra a partir del ganglio, la postganglionar. Las fibras eferentes motoras reciben la orden de la neurona motora y activa el efector, formando así una respuesta involuntaria. Los reflejos que pertenecen los profundos son los mismos de distensión muscular, entre los cuales se encuentran los reflejos mentonianos, que va a revisar la respuesta motora del nervio trigémino, el bicipital, que se va a evaluar las fibras C5 y C6, el tricipital, que se evaluará C7, el estiloradial, que evaluaremos C6, y el rotuliano, que vamos a evaluar L3 y L4, y el aquiliano, que se evaluará S1. El reflejo mentoniano maceterino evalúa la respuesta del quinto par craneal, en el cual se va a producir un estímulo motor que viajará el axón del núcleo mesencefálico del trigémino para llegar luego al núcleo motor del trigémino y así presentarse la respuesta. Puede dominarse también mandibular, ya que interfieren los músculos maceterinos y temporales. El sujeto permanece con la boca entreabierta y en esa posición se percute con el martillo directamente el mentón, o se coloca el índice de la mano izquierda transversalmente debajo del labio inferior y se logra percutir sobre él. También se puede introducir un depresor de lengua en la boca apoyándose en la arcada dentaria inferior y percutir sobre él. La respuesta es la elevación de la mandíbula. Entonces aquí se va a dar una vía aferente por el quinto par y una vía eferente por el quinto par, la rama motora, y el centro reflexógeno es el puente. El reflejo bicipital se debe mantener el antebrazo del sujeto en semiflexión y semisupinación, descansando sobre el suyo, sosteniendo por el codo. El explorador apoya el pulgar de sus manos libres sobre el tendón del bíceps del sujeto, en la fosa antecubital, y percute con la parte más fina del martillo percutor. Si el mismo es de forma triangular, sostiene la flexión del antebrazo sobre el brazo. Esto corresponde al segmento C5 y C6 que vamos a evaluar.
Reflejo tricipital. Se evalúa de la siguiente manera. Con una mano se toma el antebrazo del sujeto por el codo y se sostiene sobre su antebrazo, cruzando el tórax, colocando en ángulo recto con el brazo y se percute el tendón del tríceps. La respuesta es la extensión del antebrazo sobre el brazo. Reflejo tricipital. Lo que vamos a evaluar es el segmento C6 y C7. El reflejo estilo radial se coloca el miembro superior con el antebrazo en semiflexión sobre el brazo, de manera que descanse por el borde cubital del antebrazo sobre la palma de la mano del explorador o sobre las piernas del sujeto. Entonces se percute la apófisis estiloide del radio por donde pasa el tendón del supinador largo. La respuesta normal es la flexión del antebrazo. Este reflejo responde a la vía del arco reflejo explicada anteriormente. Reflejo aquiliano. La exploración puede realizarse de 3 maneras distintas. Una de estas maneras puede ser que el sujeto esté sentado. Los miembros colgados sobre el borde de la cama o silla, se levanta ligeramente el pie con una mano y con la otra se percute el tendón de Aquiles, cuidando de no percutir el calcáneo. La segunda manera es poner el paciente de rodillas sobre la cama o una silla. Los pies fuera del borde, se lleva ligeramente hacia adelante la planta del pie y se percute sobre el tendón de Aquiles. Y la tercera manera es que el paciente está acostado, donde se coloca pasivamente el pie del miembro inferior a explorar sobre el opuesto en semiflexión y aducción, descansando sobre su malleolo externo con una mano, se toma la planta del pie y se la lleva en ligera flexión y se percute el tendón. La respuesta va a ser la extensión del pie. Aquí vamos a evaluar el E5, S1 y S2. El reflejo rotuliano. Al percutir el tendón rotuliano, la pierna se extiende ya que la motoneurosis alfa dirige un impulso nervioso al músculo cuádriceps femoral. El nervio femoral responde de tal reflejo, se extiende por todo el muslo y su sinapsis se encuentra en el nervio espinal lumbar, L2 a L4, de la médula espinal. Por tanto, este movimiento es involuntario y responde a una necesidad de regulación automática de los músculos del cuerpo. La técnica puede ser: el paciente se encuentra sentado en una silla o al borde de la cama con los pies péndulos. Se percute directamente sobre el tendón rotuliano y la respuesta va a ser la extensión de la pierna. La otra clase de reflejos son los reflejos superficiales o mucocutáneos, los cuales evalúan los estímulos que no actúan directamente con el uso neuromuscular, sino sobre la piel. En este caso, el arco reflejo es multisegmentado y polisináptico. Existen varios reflejos superficiales, entre ellos está el abdominal, que en su parte superior va a evaluar T8 a T10 y en su parte inferior T10 a T12. El cremasterico, que va a evaluar L1 a L2, y tenemos el plantar, que va a evaluar S1 a S2. El cornano en la vía aferente evaluará el quinto par craneal y en la vía eferente al séptimo par craneal, y el fotomotor, que evaluará al trigémino en su rama oftálmica. Reflejo abdominal. No se puede explorar en los pacientes obesos o de paredes flácidas. La persona debe estar en decúbito dorsal y con sus miembros inferiores ligeramente flexionados. En esta posición se le excita la zona abdominal con un alfiler. Existen 3 zonas reflexógenas, que es el cutáneo o epigástrica, abdominal media o umbilical e inferior o hipogástrica. El reflejo cutáneo abdominal superior va a evaluar lo que es T6 a T7. Se busca excitando suavemente y rápidamente de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro la pared abdominal, siguiendo una línea paralela al reborde costal. El reflejo cutáneo abdominal medio
vamos a evaluar de T8 a T9, que se puede descubrir excitando en forma horizontal la pared abdominal, partiendo desde el ombligo, es decir, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, llegando al ombligo. El reflejo cutáneo abdominal inferior vamos a evaluar lo que es T10, T11 y T12. Se investiga excitando la parte abdominal sobre una línea paralela, por encima de la línea inguinal. Puede ser de adentro afuera o de afuera adentro. La respuesta en estos tres casos es una contracción de los músculos abdominales, una retracción hacia el mismo lado de la línea blanca y una retracción del ombligo. El reflejo usa las fibras sensitivas y motoras del nervio genitofemoral, formando por las fibras de los nervios espinales L1 y L2. Al golpear la zona interna del músculo, se estimulan las fibras de las ramas femoral del nervio genitofemoral y el nervio ilioinguinal. Esta sinapsis es lo que causa que el músculo cremaster se contraiga para elevar el testículo. Es provocado por un ligero toque en la zona superior y medial del muslo, donde la respuesta normal es una contracción normal del muslo cremaster que tira del testículo del lado golpeado y solo de ese lado. Reflejo plantar. La excitación con un lápiz o un alfiler en la planta del pie, en su lado externo, medio o interno, con mucha ligera o muy escasa precisión, según las circunstancias, provoca la flexión plantar de los dedos. Es el reflejo plantar. En cambio, un reflejo patológico de esto es el reflejo de Babinski. Se presenta después de que se ha frotado firmemente o ligeramente la planta del pie. El dedo gordo entonces se mueve hacia arriba o hacia la superficie y los otros dedos se abren en abanico. Ese reflejo es normal en los niños hasta los 2 años de edad y desaparece a medida que el niño crece. Puede desaparecer ya a los 12 meses, es normal. Reflejo corneano. El reflejo corneano se va a observar 8 procesos. El primero es el estímulo que se realiza en la córnea por medio del hisopo o por cualquier otro objeto que me puedan producir un estímulo. Luego se dirige hacia la rama oftálmica del nervio trigémino. Luego posteriormente se va a viajar al ganglio trigeminal y va a pasar al núcleo sensitivo principal del trigémino. Luego esto se va hacia el fascículo, en el cual pasa el núcleo motor principal facial y llega al núcleo facial y llega al nervio facial y finalmente al músculo orbicular del ojo, produciendo la respuesta. En este caso, el roce con la córnea con una hila de algodón, hila de algodón produce el cierre de los párpados, siendo la vía aferente del trigémino y la aferente el facial. Es un reflejo consensual, por lo que la estimulación en un lado debe producir el cierre del párpado en ambos lados. Esto puede utilizarse para distinguir si la lesión afecta a la vía aferente o a la eferente. Reflejo fotomotor. Se va a colocar un dedo a unos 50 o 60 centímetros del paciente y se le pide que se fije en él. Al acercarlo a la cara se produce una contracción de la pupila que se acompaña de convergencia del ojo y acomodación del cristalino. También se puede sacar por medio de la reacción a la luz. Lo que va a suceder aquí es que el arco reflejo pasa por el nervio óptico, los cuerpos geniculados laterales y la corteza visual primaria. Proyecciones corticotectales, colículo superior, núcleo de Edinger-Werfel
y nervio oculomotor y ganglio ciliar, produciendo la respuesta de la miosis y la midriasis.